Ya. Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre este tema que es hemostasia. Entonces aquí ya tenemos nuevamente un GIF sobre cómo es la circulación, ¿no es cierto? Cómo es el paso de la sangre a través de nuestros vasos sanguíneos. Y aquí la pregunta es, ¿quién no ha tenido algún corte y ha tenido alguna herida? Creo que todos, ¿no es cierto? Entonces aquí nuestras células van a intentar reparar este daño y eso es lo que se conoce con el nombre de hemostasia. Hemostasia, el concepto es eh, todos estos mecanismos de defensa para detener el sangrado a través de cuatro fases. Miren, aquí hay otro GIF. Esto es lo que va a pasar, como ustedes van a ver que se forma esta costra aquí en la piel. Y entonces, el concepto clave que deben tener en cuenta es que hemostasia es igual a detención del sangrado a través de distintos procesos bioquímicos y celulares para evitar esta pérdida. Entonces aquí hay un resumen de todo lo que va a pasar tras nosotros tener algún corte, tener una herida. Entonces vamos señalando. Aquí tenemos nuestra pared del vaso sanguíneo. Ustedes sabrán, dependiendo de si es vena, arteria o capilar, la longitud, el grosor del músculo liso o de células endoteliales. Entonces aquí tenemos la pared del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Tenemos de esta lesión, nos cortamos. Entonces la sangre empieza a salir y a salir y a salir y a salir. Entonces la hemostasia lo que hace es contrarrestar este efecto para que no haya una hemorragia severa a través de todo este proceso que ustedes ven aquí. El primero va a ser la vasoconstricción, que se va a hacer más pequeño el vaso para evitar que siga saliendo más sangre. Entonces, al haber esta vasoconstricción, van a actuar las plaquetas acá. Entonces van a empezar a unirse las plaquetas, luego van a activarse y adherirse. Y luego de adherirse van a liberar lo que tienen sus gránulos, que son sustancias vasoactivas, como el tromboxano A2 o la serotonina. Ven acá. Al liberarse esto, va a haber más vasoconstricción para que disminuya el flujo sanguíneo. Y es muy difícil tener gráficos así que hay otros que son más entendibles que vamos a ver uno por uno. Entonces, al realizar todo esto, las plaquetas se unen, actúan los factores de coagulación, se forma esta costrita que ven aquí y se frena. Y al final, el último paso de la hemostasia es la disolución de este coágulo para que no haya más problemas. A mí me gusta esta clasificación de la hemostasia porque es más didáctica. En el libro que ustedes tienen no les habla así. Entonces hablamos de tres tipos de hemostasia: primaria, secundaria y terciaria. La hemostasia primaria va a actuar los vasos sanguíneos mediante una vasoconstricción local, que puede ser por el músculo liso al recibir una lesión, puede ser también por reflejo nociceptivo al dolor, o puede ser también por sustancias vasoactivas, como vamos a ver el tromboxano A2 y la serotonina producida por la misma plaqueta. Es el primer paso. El segundo es la formación del tapón hemostático plaquetario. A este se le conoce como el tapón plaquetario amarillo blanco porque no tiene células sanguíneas aún. Entonces, esta es la primera respuesta tras la lesión del vaso sanguíneo. La hemostasia secundaria corresponde a la coagulación propiamente dicha. Aquí el resultado va a ser la formación del coágulo de fibrina. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando se forma este coágulo de fibrina, va a estabilizar a este tapón hemostático.
es decir, le va a ser más resistente a que pueda volver a romperse. Y la hemostasia terciaria es la parte final, que corresponde a la fibrinolisis, que por ciertos inhibidores fisiológicos van a destruir este coágulo de fibrina, como vimos, para que no haya un taponamiento u oclusión vascular y haya problemas. Aquí, si tienen preguntas, me van diciendo. Aquí tenemos un esquema de cómo es nuestro vaso sanguíneo y qué hay en el interior circulando. Como podemos ver aquí, en la superficie de la pared del vaso sanguíneo hay estas células. Son células simples, planas, con un solo núcleo. Estas son las células endoteliales. Entre estas células endoteliales no van a estar tan juntas, no van a estar bien pegadas, sino van a tener unas pequeñas espacios que se llaman fenestraciones, que por ahí va a pasar sustancias o también pueden pasar microbios hacia el tejido muscular y el colágeno que se encuentra aquí. Aquí vemos el tejido muscular también, es liso, no el colágeno. Y más abajo está el músculo liso. Aquí tenemos a los eritrocitos, ¿no es cierto? También están los factores de la coagulación en el plasma sanguíneo. Se encuentran las plaquetas también, como ven aquí, son discos chiquitos. Estos no se unen a las células endoteliales normalmente, porque hay un mecanismo de anticoagulación que contrarresta este efecto, para que no haya oclusiones. Eso es parte de la próxima clase. Entonces vamos a la hemostasia primaria. Como les dije, ¿quién no se ha cortado alguna vez? Entonces ha estado ahí sangrando por la vida. Lo que nuestro cuerpo va a hacer ante esta respuesta va a ser la hemostasia primaria, como ven aquí saliéndose sangre por el vaso sanguíneo, así como loco. Lo que el primer paso, como les dije, y se tienen que aprender, es la vasoconstricción. Va a haber una constricción de este vaso sanguíneo, esa arteria, vena o capilar, donde el músculo va a contraerse, van a reducir su tamaño, su estructura para evitar que haya un sangrado, un flujo abundante hacia el exterior y que la persona no pierda mucha sangre. Entonces, como habíamos visto, hay tres tipos de vasoconstricción. Aquí nos muestra que las células del músculo liso van a liberar estas moléculas de endotelina para que pueda haber esta constricción del muscular liso. Entonces, al contraerse, va a haber un menor flujo sanguíneo. El segundo paso de la hemostasia primaria va a ser esta formación del tapón plaquetario. Como les dije, la formación del trombo amarillo blanco. ¿Qué va a pasar aquí? Como vimos un poco de la histología, las células endoteliales aquí, el colágeno y el tejido muscular liso, y las plaquetas van a actuar aquí principalmente. ¿Qué va a pasar tras una lesión vascular? Luego de que hubo la vasoconstricción, las plaquetas van a sentir ese impulso de ir a tapar este hueco que tienen aquí, grandote. ¿Cómo van a intentar tapar ese hueco? Mediante otros factores que se encuentran, un factor que se encuentra en las plaquetas mismas o en las células endoteliales, que es el factor de von Willebrand. Este factor va a permitir que las moléculas, no, que las plaquetas lleguen hacia la superficie vascular y empiecen a agruparse. Entonces aquí este mecanismo plaquetario se va a dividir también en tres fases, que son la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria.
Entonces, en la adherencia plaquetaria, las plaquetas van a intentar cerrar este hueco que dejó tras una lesión, tras un corte, por así decirlo. Las plaquetas van a irse directo hacia las fibras de colágeno, que están entre las células endoteliales y el músculo liso. ¿Cómo hacen esto? Se unen al factor de von Willebrand a través de una glicoproteína. No tengo una imagen de una plaqueta para decirte. Acá está más grande, mira. En las plaquetas van a existir estos receptores, que son glicoproteínas, especialmente esta glicoproteína 1B9, que es, falta el 9, glicoproteína 1B9. La acción de esta glicoproteína 1B9 va a estar relacionada a que se va a unir a este factor de von Willebrand que podía salir de las plaquetas mismo, que ya vamos a ver, o de las células subendoteliales. Entonces, se liberan estas moléculas del factor de von Willebrand y se unen a las plaquetas y así pueden unirse al colágeno. Es como decir que este factor de von Willebrand es como un intermediario para que se puedan unir las plaquetas hacia el tejido colágeno y puedan seguir impidiendo que salga la sangre hacia el exterior. Entonces, si tienen alguna pregunta, me van diciendo, chicos. Entonces, esta glicoproteína 1B va a seguir uniendo al factor de von Willebrand, se unen al colágeno y se siguen uniendo a las plaquetas, se siguen reclutando, se llama el reclutamiento plaquetario. Desde la circulación sanguínea van al lugar de, de la lesión. Entonces se siguen reclutando, pero no es tan estable esto. La sangre, el flujo de la sangre laminar normal las puede ir llevando. ¿Y qué es lo que pasa luego? Las plaquetas tienen que activarse. ¿Y cómo van a activarse aquí las plaquetas? Tras un mecanismo que se llama metamorfosis plaquetaria o metamorfosis viscosa de las plaquetas, que se llama. ¿Qué va a pasar aquí? Como ustedes ven aquí abajo, las plaquetas en blanco son discos, ¿se acuerdan, no es cierto? Que venían las plaquetas de un desprendimiento de los megacariocitos y eran estas células chiquitas, discoides, tampoco tenían núcleo y que estaban ahí circulando en la sangre. Entonces, para poder agarrarse con más fuerza a las otras plaquetas y al colágeno, van a tener que cambiar de forma. Y acá les puse, miren aquí arriba a la derecha, tenemos una plaqueta normal, por así decirlo, discoide. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, para activarse, los gránulos que están dentro de la plaqueta, que son los gránulos alfa y los gránulos, ¿sí me escuchan? Me salió un mensaje que hay problemas. ¿Desde dónde se cortó? ¿Desde qué parte? Repito. Hace 2 minutos. A ver, repitamos todo el mecanismo de las plaquetas. Para que se forme este tapón hemostásico plaquetario, van a ir todas las plaquetas, obviamente, ¿no es cierto? Es la principal mecanismo para que ocurra esta hemostasia primaria. Entonces las plaquetas están aquí circulando libremente en la sangre, ¿no es cierto? Y no se unen al endotelio si es que no hay una lesión. Pero entonces hay una lesión, se corta el endotelio, hay una vasoconstricción, las plaquetas reciben ese estímulo para irse hacia el lugar donde hay la lesión, donde está el hueco, e intentar tapar. Entonces eso lo hacen a través de la unión con el colágeno, pero para unirse al colágeno necesitan unirse a otro factor
que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand está presente en las células subendoteliales o pueden aparecer de los gránulos densos de las plaquetas. Entonces aquí vemos, las plaquetas tienen dos receptores que se llaman de tipo glicoproteínas. En la adherencia plaquetaria actúa la glicoproteína 1b9 para unirse a las moléculas de von Willebrand y puedan unirse así fácilmente al colágeno que está en el vaso sanguíneo. Entonces, como les decía, las plaquetas siguen llegando, se siguen adhiriendo, pero esto no es tan estable, ya que el flujo sanguíneo normal puede irselas llevando. Por lo que las plaquetas tienen que activarse, es decir, cambiar su forma, cambiar su estructura, que era un disco. ¿No es cierto? Si se acuerdan. Para, para que se haga este disco, va a tener que haber un cambio conformacional desde la membrana de la plaqueta hacia el interior. Entonces, como la plaqueta era un disco, ¿no es cierto? Sin núcleo, va a irse haciendo como una pelota, se va haciendo de forma esférica. Y luego a esta forma esférica le van a crecer estos, como les ven acá, estos tentáculos. Se hace como una estrella, como un coronavirus, la plaqueta, que se llaman pseudópodos. Estos pseudópodos sirven para que las plaquetas puedan unirse a más plaquetas y al colágeno de una mejor manera. Eso corresponde a la metamorfosis plaquetaria. Entonces, luego de hacerse esta estrellita con sus pseudópodos, la activación sigue su curso de esta manera. Entonces, por aquí, vamos aquí abajo a la derecha. Aquí está una plaqueta ya activada arriba y abajo está la célula endotelial. Entonces arriba, por acción de distintos eh, estímulos que vienen de afuera, actúan sobre actúan sobre los fosfolípidos para formar ácido araquidónico dentro de la plaqueta activada. Entonces el ácido araquidónico es un sustrato de la ciclooxigenasa 1, como vemos aquí. Vamos dinamitando. El ácido araquidónico es un sustrato de la ciclooxigenasa 1 y por medio de esta enzima van a formar endoperóxido cíclico que pueden irse por dos vías, que pueden irse por las vías para formar tromboxano A2 a través de la tromboxano sintetasa y este tromboxano A2 formado por la tromboxana sintetasa va a salir a la circulación y este con ayuda también de la serotonina que va a estar aquí mismo dentro de la plaqueta, van a liberarse a la circulación y lo que van a ocasionar es más vasoconstricción acá en el músculo liso de la pared vascular. Entonces aquí, pongamos aquí una plaqueta. Tenemos gránulos densos, gránulos alfa. Los gránulos densos van a liberar adenosín difosfato, adenosín trifosfato también, pueden liberar calcio. Y en cambio, que estos van a servir para la vasoconstricción local del músculo liso en el vaso sanguíneo. Y en cambio hay otros gránulos dentro de la plaqueta que son los gránulos alfa, que van a liberar el factor activador de plaquetas, que va a permitir que otras plaquetas se sigan activando y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que lo que va a hacer este factor es permitir la reparación vascular. Ahora una pregunta dice, ¿por qué las plaquetas cambian de forma? Es porque necesitan eh, unirse de mejor manera a las otras plaquetas y entonces como a un disco no van a poder unirse tan bien, se pueden resbalar, por así decirlo. Unirse entre otras plaquetas y unirse al colágeno.
Entonces la estructura normal de la plaqueta va a ser un disco, ¿no es cierto? Que hacia afuera tienen microtúbulos y nadando aquí adentro van a estar gránulos, que son los gránulos densos y los gránulos alfa. Entonces va a haber un cambio conformacional en la superficie de la plaqueta, lo que va a permitir que estos gránulos que estaban aquí se vayan todos al centro. Y entonces la plaqueta de lo que era un disco, en que es un disco, se vaya haciendo como una pelotita primero, se hace esférica. Y luego de que hace esférica le crecen estos tentáculos de aquí que se llaman pseudópodos. Entonces eso es lo que corresponde a la metamorfosis plaquetaria. A ver, dice buenas noches, doctor. No soy doctor, soy estudiante, como usted. En el caso de un corte sufrido en una persona diabética, ¿a qué mecanismo o elemento afecta este proceso de detención del sangrado? Aquí en las personas diabéticas, eh, o sea, el mecanismo de hemostasia está más bien afectado porque, como ustedes ya irán a ver cuando vean endocrino, van a ver que este ya es un tipo de afección más nerviosa que impiden que haya una vasoconstricción correcta. Entonces hace que falle todo este proceso de la hemostasia en las personas diabéticas. Por eso van a ver que sangran nomás. Y es difícil que pare el sangrado por este mecanismo de tipo nervioso. Y como ellos no van a ver que tampoco sienten, la lesión se va a ir haciendo cada vez más grande y más grande. Y como a ellos no les duele, no se dan ni cuenta. Ya el tromboxano 2 al momento de activarse las plaquetas, va a haber la liberación de estos dos gránulos que vemos de aquí. Se secretan sus sustancias, tromboxano 2 y la serotonina, para hacer más vasoconstricción, acuérdense. Y estos factores de activador de plaquetas para que puedan seguir activando más plaquetas y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas para que haya una reparación vascular más efectiva. Aquí dentro de las plaquetas del otro camino de este endoperóxido cíclico es de que se formen prostaciclinas o prostaglandinas a través de otra enzima, que es la prostaciclina sintetasa, que va a formar la prostaciclina o prostaglandina I2, que va a inhibir la agregación plaquetaria, por eso corresponde a la anticoagulación. Eso vamos a ver más adelante. Aquí está otro gráfico de una plaqueta igual. Como vemos, los gránulos densos iban a liberar una cierta adrenalina, ADP, y estos iban a ayudar a que se active la plaqueta también, por medio de, acuérdense de la fosfolipasa A2 para formar ácido araquidónico. Por medio de la ciclooxigenasa se forman estos endoperóxidos que puede tomar dos caminos, para formar tromboxano A2 o hacer prostaglandinas en la célula endotelial. Aquí vemos la estructura de una plaqueta. Mire, aquí abajo del receptor que les decía, el receptor glicoproteína 1B9, que este va a ser el principal en la adhesión. Recuerden, glicoproteína 1B9 en la adhesión plaquetaria. Este se une al factor de von Willebrand para irse al colágeno. Y la plaqueta también tiene otro tipo de receptor, que es la glicoproteína 2B 3A.
que luego de que se activó toda esta plaqueta, aparece este receptor funcionante. Entonces, esta glicoproteína 2B3A es importante en la activación, perdón, en la agregación plaquetaria. ¿Cómo? Luego de que ya se activó nuestra plaqueta y se siguen activando más y más plaquetas y se siguen reclutando hacia el lugar de, de la lesión, del corte, van a seguir viniendo más y más plaquetas para que se siga formando este tapón hemostático. Entonces miren, aquí está más grande. Las plaquetas ya cambiaron de conformación y entonces de los gránulos se secretan moléculas de tromboxano A2, el adenosín difosfato y la serotonina para que haya más vasoconstricción local, más vasoconstricción vascular local. Entonces pasó todo esto y siguen más plaquetas llegando, activándose y se siguen aquí pegando aquí a sus compañeras plaquetas para que sigan viendo. Entonces se siguen agregando las plaquetas, se siguen agregando, se pegan más y logran tapar el hueco, como podemos ver aquí en la izquierda. Entonces ya teníamos todas nuestras moléculas de serotonina, tromboxano 2, que hacían vasoconstricción, ¿se acuerdan? Entonces el flujo sanguíneo ya está impedido a que salga al exterior, ¿no? Por medio de este tapón. Pero ¿qué pasa aquí? Como les dije, no es un tapón que sea muy sólido, es inestable. Lo que va a pasar aquí también es que como en el plasma sanguíneo van a haber dos factores de coagulación, ¿no es cierto? Van a haber moléculas de fibrinógeno. Lo que va a hacer el fibrinógeno es tratar de unir más estas plaquetas para, así como un pegamento, para que tengan más adherencia ya entre estas plaquetas. ¿Por medio de qué? Por medio de ese receptor que les dije, que es la glicoproteína 2B3A, que también está en la plaqueta. Entonces, esta glicoproteína 2B3A lo que va a hacer es que se sigan agregando las plaquetas, se sigan uniendo a través de estos fibrinógenos. A ver si tengo una imagen por aquí. No, a través del fibrinógeno. Entonces, ven lo que está aquí en rojo, es del fibrinógeno y entonces las plaquetas, por medio de sus receptores 2B3A, hacen que se sigan uniendo. Y entonces hasta ahí queda el tapón. Entonces esa es la hemostasia primaria. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Les repito. Otra vez se cortó, dice. A ver, ¿desde dónde se cortó? Pues repitamos la agregación plaquetaria entonces. Las plaquetas ya se activaron, ¿no es cierto? Por medio de todo este mecanismo que les había dicho. Liberaron sus sustancias vasoactivas de los gránulos, hubo más vasoconstricción local para que impida que siga saliendo más sangre por el exterior. Y entonces las plaquetas empiezan a agregarse, por eso se conoce agregación plaquetaria, se empiezan a unir más, pero no es un trombo que sea muy sólido, que se le dice que está quebradizo, puede romperse en cualquier lado. Entonces aquí va a actuar un factor de la coagulación, que es el fibrinógeno, que se hace fibrina para intentar unir a estas plaquetas como un pegamento, para que no se separen y se quede así esa costrita que ustedes le ven ahí. Entonces ven estos puentes de aquí a la derecha de rojo,
empiezan a interaccionar con las plaquetas para formar la malla de fibrina que se conoce a través de estos receptores importantes que le dije que participaban en la agregación plaquetaria, que era el receptor 2B3A expresado en la membrana de la plaqueta, que lo que hace es unir a más plaquetas a través del fibrinógeno. Entonces eso sería la hemostasia primaria. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Si quedó claro, que la próxima semana quiero tomarles una lección de este tema. ¿Preguntas? Yo sí les voy a pasar, ya subo este y les paso. Ya tengo subido. El, la primera clase que vieron conmigo no pude porque se me dañó el archivo. Este sí les voy a pasar. Entonces, hasta aquí vamos a ver hemostasia primaria. En la siguiente clase vamos a ver la secundaria, que es un poco más compleja. Pero esto quería que quede claro de cómo se forma este trombo. Ven aquí. Ah, los fármacos. Ya hay distintos fármacos antiagregantes que actúan aquí en una persona que supongamos que viene con trombosis, porque la trombosis tiene el mismo mecanismo de la hemostasia, pero la única diferencia es que en la trombosis no hay un daño vascular directo, como ven que se hace un hueco en la pared vascular, sino que empieza a formar este proceso, pero sin un daño. O sea, acuérdense, la hemostasia es todo este proceso de formación de el trombo plaquetario, siempre y cuando haya una lesión vascular. En cambio, la trombosis es de este mismo mecanismo, pero sin la presencia de un daño vascular. Entonces, para contrarrestar estos defectos en la trombosis se utilizan fármacos que se les conoce como antiagregantes. Entonces, el principal que ustedes ya todos han de haber conocido es el ácido acetil salicílico, o conocido como aspirina en el mundo comercial, ¿ya? Que sirve para el tratamiento, la prevención de la trombosis. ¿Qué va a pasar aquí? El ácido acetil salicílico va a bloquear esta enzima que vemos de aquí, que es la ciclooxigenasa, para evitar que se forme el tromboxano A2 y puedan seguirse activando las plaquetas. Hay otros fármacos que actúan desde la liberación de los gránulos de las plaquetas, que es el clopidogrel, o el clopidogrel también actúa aquí abajo, en la glicoproteína 2B, 3A, actúan en sus receptores para evitar que haya una agregación plaquetaria y así se siga formando este trombo y cause una oclusión. ¿Y cuál es el problema aquí? Que también cabe mencionar cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo. Un trombo es todo lo que vimos, que está pegado ahí. En cambio, un émbolo es cuando se destruye y este es móvil, es decir, puede pasar la circulación y el problema es que puede llegar a el corazón o puede llegar a los pulmones y causar graves problemas. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? La siguiente es la hemostasia secundaria, pero eso vamos de otra clase. Entonces, si no tienen alguna pregunta, chicos, nos vemos el martes. Que todos tengan buena noche y gracias.